La nave Imperial Scout emergió del hiperespacio al borde de un sistema solar sin nada destacable. Sus sensores detectaron inmediatamente 9 planetas orbitando una estrella amarilla, pero la atención de la tripulación se centró en el tercer planeta, una canica azul suspendida en el espacio. El capitán Smith de la Fuerza de Defensa de la Tierra observó la nave alienígena a través de telescopios avanzados ocultos en el cinturón de asteroides. Sonrió. Los alienígenas pensaron que estaban siendo sigilosos, pero los sensores humanos habían detectado su aproximación hace 3 días. La humanidad desempeñaría su papel cuidadosamente ensayado. Los exploradores imperiales pasaron 2 semanas observando la Tierra. Su nave estaba camuflada con tecnología que creían que los hacía invisibles. Observaron satélites humanos, estudiaron transmisiones de radio y analizaron la nave espacial de aspecto primitivo que rara vez se aventuraba más allá de la órbita terrestre baja. Otra civilización en desarrollo. El comandante Reed de la nave Scout señaló en su informe, nivel de tecnología anterior a FTL, amenaza militar mínima. Acción recomendada, contacto diplomático estándar seguido de integración en el imperio. Reed no sabía que debajo de los océanos de la Tierra, dentro de montañas ahuecadas y en bases subterráneas en todo el planeta, el verdadero poder militar de la humanidad esperó 100 años de preparación para este momento. Les enseñó paciencia. El primer contacto oficial del imperio llegó exactamente como los analistas de la Tierra habían predicho. Una nave masiva decorada con los símbolos dorados de la autoridad imperial, apareció en órbita alta, transmitió un mensaje en múltiples frecuencias: gente de la Tierra, vengan en paz, como representantes del Imperio Galáctico, les ofrecemos protección, guía y membresía en nuestra gran civilización. Preparen a sus líderes para el contacto diplomático en Nueva York. El Consejo de la Tierra Unida se reunió en su cámara subterránea. Comandantes militares, líderes políticos y asesores científicos se sentaron alrededor de una mesa circular mirando la transmisión alienígena. El general Roberts, jefe de la Fuerza de Defensa de la Tierra, se puso de pie. Están justo a tiempo, dijo, que nuestras ondas del espacio profundo detectaron su imperio. Hace 50 años hemos estudiado su patrón de expansión, sus tácticas y su tecnología siempre siguen el mismo enfoque: contacto pacífico. Exige sumisión y luego acción militar. Si se niega, el presidente Anderson asintió, y siempre ganan porque apuntan a mundos que no han desarrollado capacidades adecuadas de combate espacial, mundos que no esperan invasión, mundos diferentes a la Tierra. Durante un siglo la humanidad había mantenido una ilusión cuidadosamente elaborada. Mientras mostraba a la galaxia solo cohetes primitivos y satélites básicos, habían construido una fuerza militar diferente. El imperio había encontrado astilleros ocultos en el cinturón de asteroides, plataformas de armas disfrazadas de declive espacial y una flota de naves de guerra avanzadas, esperando en bases subterráneas, todas invisibles para los escáneres imperiales. El Consejo seleccionó al embajador James Miller para reunirse con la delegación imperial. Era un hombre tranquilo, de cabello gris y ojos gentiles, exactamente el tipo de representante que haría que el imperio se sintiera superior y confiado. La reunión tuvo lugar en una simple sala de conferencias en Ginebra. Los delegados imperiales llegaron con sus uniformes ornamentados, sus dispositivos traductores listos. 5 representantes alienígenas entraron, sus formas altas y delgadas se elevaban sobre la delegación humana. El diplomático imperial Lord Boss habló primero. Su traductor convirtió sus palabras al inglés. Nos complace que haya aceptado nuestra invitación para un contacto pacífico. El imperio trae civilización y orden a todos los mundos que encontramos. Su integración será sencilla si coopera. Miller escuchó cortésmente con las manos cruzadas sobre la mesa. Los alienígenas continuaron explicando cómo la Tierra se beneficiaría del gobierno imperial, cómo la resistencia era inútil y cómo la sumisión era la única opción lógica. Cuando terminaron, Miller se puso de pie lentamente. Los alienígenas esperaban que mostrara miedo o tal vez gratitud. En cambio, sonrió, no una sonrisa amistosa, pero el tipo de sonrisa que dan los guerreros antes de la batalla. Hemos estudiado su imperio durante décadas, dijo Miller con calma. Sabemos sobre los mundos que han conquistado, las civilizaciones que han subyugado, las especies que han esclavizado, conocemos sus tácticas, su tecnología y sus debilidades. Los delegados imperiales. Se movió incómodo, esto no estaba siguiendo su guión habitual. La humanidad ha pasado el último siglo preparándose para este momento. Miller continuó: hemos luchado guerras durante miles de años, hemos perfeccionado el arte del combate en formas que no puedes imaginar, así que te daremos una advertencia. La misma advertencia que hemos dado a cada posible conquistador a lo largo de nuestra historia. Miller se inclinó hacia adelante, su voz bajando a casi un susurro. Los delegados imperiales se rieron nerviosos, pero su risa murió cuando vieron la fría certeza en los ojos de Miller. Aún no lo sabían, pero acababan de cometer el mayor error en la historia imperial. Habían amenazado a una especie que había convertido la guerra en una forma de arte, y la humanidad estaba lista para enseñarles su primera
Lección: los delegados imperiales abandonaron la reunión de Ginebra en un estado de confusión. Ninguna especie había respondido jamás a su contacto diplomático con tanta confianza. Lord Boss caminaba de un lado a otro en la sala de mando de su nave, repitiendo la advertencia del embajador Miller. En su mente: muéstrame sus capacidades militares. De nuevo ordenó a su oficial de inteligencia. La pantalla holográfica se activó mostrando las defensas visibles de la Tierra, unos cientos de satélites, algunas estaciones espaciales primitivas y cohetes que apenas podían alcanzar su propia luna. Parecía patético comparado con los estándares imperiales. Tal vez están delirantes. Uno de sus asesores sugirió que muchas especies primitivas sobreestiman su fuerza antes de aprender la realidad, pero algo molestaba a Boss. Había supervisado la conquista de 12 mundos, y ninguno de ellos había estudiado el imperio antes del contacto, ninguno había conocido sus tácticas, ninguno había sonreído como Miller. Lo hizo a la mañana siguiente. Miller solicitó otra reunión. Esta vez trajo un pequeño dispositivo de datos. La delegación imperial llegó lista para comenzar los protocolos de subyugación estándar. Antes de hacer su próximo movimiento, dijo Miller colocando el dispositivo sobre la mesa: queremos mostrarle algo. El dispositivo proyectó imágenes en el aire. Los extraterrestres vieron escenas de guerra humana, ante ellos guerras mundiales, batallas de tanques, portaaviones, armas nucleares, guerra de guerrillas, combate urbano, operaciones de fuerzas especiales. Estos son solo los últimos 100 años, Miller explicó. Hemos estado luchando y perfeccionando la guerra durante miles de años. Mientras su imperio crecía a través de conquistas fáciles, luchamos contra nosotros mismos, sobrevivimos, evolucionamos. Las imágenes seguían llegando: pruebas de armas modernas, plataformas de defensa orbital disfrazadas de escombros, bases subterráneas que los escaneos imperiales habían pasado por alto, naves ocultas a simple vista imposible. Susurró Lord Boss: nuestros escaneos no mostraron nada como esto. La sonrisa de Miller se hizo más amplia. ¿De verdad pensaste que una especie que desarrolló armas nucleares solo tendría cohetes primitivos para los que no prepararíamos la guerra espacial? Cada satélite que ves es un señuelo, cada cohete primitivo es un espectáculo. Hemos estado listos para Jones al como tú durante mucho tiempo. Los delegados imperiales observaron mientras la presentación mostraba la verdadera fuerza militar de la Tierra: naves furtivas que podrían igualar a las naves imperiales, armas diseñadas específicamente para contrarrestar los escudos imperiales, sistemas de defensa que cubrían todo el sistema solar. Tu imperio ha conquistado 100 mundos, Miller continuó, pero nunca has peleado una guerra real. Tus víctimas eran primitivas o pacíficas, no pasaron el CES preparándose para ti, no tenían nuestra experiencia, no tenían nuestra determinación. Lord Boss se puso de pie, su alto cuerpo temblando de ira. ¿Te atreves a amenazar al imperio? Tenemos millones de naves, innumerables soldados, tecnologías que no puedes imaginar. Los números no significan nada sin experiencia. Miller respondió con calma: luchas como un imperio lento, predecible, dependiente de una fuerza abrumadora. Luchamos como humanos adaptables, creativos y absolutamente despiadados cuando se sienten amenazados. Reprodujo una grabación final de las fuerzas militares combinadas de la Tierra, realizando ejercicios en lugares secretos en todo el sistema solar, naves que se mueven con precisión que sorprenden a los observadores imperiales, armas desplegadas con efectos devastadores, tácticas diferentes a todo lo que hay en los registros imperiales. Esta es su advertencia final. Miller dijo: abandonen nuestro sistema solar, díganle a su imperio que evite la Tierra, porque si no lo hacen, no mostraremos misericordia, no nos detendremos en defender nuestro mundo. Le mostraremos por qué cada niño humano aprende sobre la guerra en la clase de historia, mientras que su imperio solo ha conocido victorias fáciles. Los delegados imperiales se quedaron en silencio en su nave. Lord Boss recibió un mensaje urgente. Sus sensores de largo alcance finalmente habían penetrado el engaño tecnológico de la Tierra. Las bases ocultas eran Beck. Las plataformas de armas visibles se estaban encendiendo. Las naves estaban emergiendo de ubicaciones secretas. Sabían que escanearíamos más profundamente. Después de la reunión, su oficial técnico se dio cuenta de que querían que viéramos esto. Lord Boss se enfrentó a una decisión que ningún diplomático imperial había enfrentado jamás. ¿Debería seguir el protocolo estándar y pedir una acción militar, o debería hacer algo que ningún representante imperial había hecho antes? Retírese antes de que pudiera decidir. Sus sensores detectaron movimiento. Cientos de naves humanas habían aparecido de la nada, formando una pantalla defensiva alrededor de la Tierra. Su mensaje era claro: el tiempo de hablar había terminado. La humanidad había pasado un siglo preparándose para este momento. Ahora le mostrarían al imperio por qué su advertencia de correr no era solo una amenaza, era misericordia. El Consejo Imperial recibió el informe de Lord Boss con incredulidad. Ningún mundo primitivo había mostrado tal desafío, y mucho menos tal desafío militar. El líder del Consejo, alto comandante
Drake se rió de la advertencia de la Tierra, envió la cuarta flota, ordenó que 1000 naves deberían ser suficientes para enseñarles a estos humanos su lugar en la Tierra, bases militares en todo el mundo entraron en acción en las montañas rocosas, enormes puertas se abrieron en caras aparentemente de roca sólida, revelando hangares llenos de naves de guerra avanzadas debajo del Océano Pacífico, bases submarinas activaron sus sistemas de lanzamiento en el desierto del Sahara, búnkeres ocultos. Revelaron filas de naves espaciales que nunca habían visto la luz del día. El general Roberts se paró en el centro de comando global viendo cómo se despertaba el verdadero poder militar de la humanidad. Las pantallas mostraban tropas abordando naves, armas siendo cargadas y sistemas de defensa entrando en línea. Un siglo de preparación estaba a punto de ser probado. Informe de Estado, ordenó la red de defensa del sistema solar al 100%. Su oficial de operaciones informó, las 5000 plataformas furtivas están activas, las defensas del cinturón de asteroides están listas, las bases lunares de Júpiter están informando de una preparación total para el combate. Otro oficial habló, la evacuación civil a refugios subterráneos está procediendo según lo planeado, todas las ciudades principales han activado sus sistemas de escudo, el público permanece tranquilo, los simulacros que hemos realizado durante décadas están dando sus frutos. Roberts asintió, la humanidad había aprendido de su larga historia de la guerra. La protección civil llegó primero, mientras que el imperio esperaba pánico y caos. La población de la Tierra se movió con deficiencia de práctica a la seguridad en órbita. El comandante Walker lideró la Fuerza de Defensa Espacial SU, nave insignia oculta hasta ahora como un satélite de comunicaciones, se transformó en su verdadera forma, una nave de guerra diseñada específicamente para combatir la tecnología imperial. Todas las naves informan en Walker ordenado a través de la red de comando una por una la flota oculta de la Tierra revisada, las naves que el imperio había pasado por alto en sus escaneos, se revelan naves disfrazadas de escombros espaciales transformadas en naves de guerra listas para el combate. Lo que parecía un planeta indefenso ahora estaba erizado de poder militar. Recuerde su entrenamiento, Walker, le dijo a sus tripulaciones, hemos estudiado sus tácticas durante 50 años, sabemos cómo luchan, confían en los números y la fuerza bruta, usarán velocidad y estrategia. La cuarta flota del imperio apareció en el borde del sistema solar, exactamente donde los analistas de la Tierra habían predicho 1000 naves dispuestas en la misma formación que el imperio había usado durante siglos en la nave insignia imperial. El almirante Stone se sintió confiado. Miren sus lamentables defensas, le dijo a su tripulación del puente, esto ni siquiera será una batalla. Pero entonces su oficial de sensores gritó en alarma, señor, nuevos contactos apareciendo por todas partes, están surgiendo del planeta, emergiendo de asteroides, transformándose de lo que pensamos que era Brice en la Tierra. El general Roberts observó la reacción del imperio a la revelación de la humanidad. Envíe el mensaje que ordenó. Cada nave imperial recibió la transmisión única. Esta es su última oportunidad de retirarse. Hemos estudiado cada batalla que su imperio ha librado, conocemos sus debilidades, conocemos sus tácticas, no somos como los otros que han conquistado. El almirante Stone ignoró la advertencia de forma de patrón de ataque estándar que ordenó, les mostraremos a estos humanos el poder del imperio. En respuesta, la flota de la Tierra hizo algo que el imperio nunca había visto. En lugar de formar una línea defensiva, las naves humanas se dispersaron en direcciones aparentemente aleatorias. El cinturón de asteroides cobró vida con actividad cuando las plataformas de armas ocultas se revelaron. ¿Qué están haciendo? Stone exigió que esta no sea una formación militar adecuada. El comandante Walker sonrió en su puente. Todas las naves ejecutan la operación Hornet's Nest. La flota de la Tierra se movió como un enjambre de insectos enojados, dividiéndose en grupos más pequeños, cada uno operando independientemente, pero parte de una estrategia más grande. Era una guerra diferente a todo lo que el imperio había encontrado, fluida, impredecible, mortal. El general Robert es arrastrado desde el centro de comando. Mientras se desarrollaba el plan de la humanidad, habían pasado décadas preparándose para este momento, estudiando tácticas imperiales, desarrollando contramedidas y creando estrategias que sorprenderían a un enemigo acostumbrado a luchar batallas predecibles. El imperio cree que están comenzando una guerra, Roberts le dijo a su personal, pero hemos estado luchando en guerras desde antes de que descubrieran los viajes espaciales. Ahora les mostraremos por qué la humanidad ha sobrevivido a todos los conflictos en nuestra historia. La flota del imperio avanzó todavía creyendo que esta sería una victoria fácil. No tenían idea de que estaban volando hacia una trampa que llevaba 100 años preparándose. La Tierra estaba a punto de enseñarles por qué sus antepasados habían llamado a la guerra un infierno. El almirante Stone observó confundido cómo la flota de la Tierra continuaba con sus caóticos patrones de movimiento. Sus 1000 naves avanzaron en la formación Aro.
tradicional del Imperio, una exhibición de poder que había aterrorizado a incontables civilizaciones. Antes, ni siquiera estaban tratando de formar una línea de batalla adecuada. Se burló: estos humanos no saben nada de la guerra espacial. Su confianza duró exactamente 2 minutos más. La voz del comandante Walker resonó en todas las naves de la Tierra: ejecute el protocolo Wolfpack. Las naves humanas dispersas cambiaron de repente. Pequeños grupos de 5 naves cada una comenzaron a moverse con un propósito mortal. Como lobos cazando presas más grandes, entraron y salieron del campo de asteroides usando terreno que el Imperio siempre había considerado inútil en el combate espacial. El oficial táctico de Sir Santo gritó: estamos detectando picos de energía por todas partes, armas ocultas. Las plataformas en el cinturón de asteroides se encendieron. Cada una habían sido colocadas hace décadas, posicionadas perfectamente para crear superpuestos campos de fuego. La ordenada formación del Imperio había caminado directamente hacia la zona de matanza de la humanidad. Imposible, Stone susurró, mientras sus sensores mostraban la verdadera escala de la preparación de la Tierra. Fuego a voluntad. Pero las armas del Imperio, diseñadas para batallas a gran escala contra fuerzas convencionales, luchaban por fijarse en las pequeñas naves humanas de rápido movimiento, y esas naves habían sido construidas específicamente para luchar contra naves imperiales. La nave insignia de Walker lideró el primer grupo de ataque. Objetivo Alfa: sus sistemas de comando y control. El grupo Beta encendió sus motores. Todos los demás grupos conocen sus objetivos, recuerdan su entrenamiento sin piedad. La nave humana golpeó como un rayo. Décadas de estudiar las frecuencias del escudo imperial les permitieron atravesar defensas que nunca antes habían fallado. Armas específicamente diseñadas para explotar los puntos débiles imperiales destrozaron las naves más grandes, como exigió Stone mientras los informes de daños inundaban. ¿Cómo saben exactamente dónde atacarnos? La respuesta era simple: la humanidad había pasado un siglo estudiando cada pieza de tecnología imperial que pudieron encontrar. Habían rescatado los escombros de las batallas imperiales, interceptaron las comunicaciones y analizaron cada fragmento de datos sobre las naves imperiales. Conocían estas naves mejor que sus propios creadores. En el cinturón de asteroides, las plataformas de defensa de la Tierra lanzaron oleadas de misiles furtivos, no los cohetes primitivos que el Imperio había detectado antes, sino armas avanzadas que llevaban múltiples ojivas, cada una programada para explotar vulnerabilidades imperiales específicas. 30 naves imperiales destruidas, informó el oficial táctico de Walker, pero no hubo víctimas humanas. Las simulaciones eran precisas, sus tripulaciones no saben cómo manejar ataques inesperados. Stone intentó reunir a su flota, pero las naves humanas parecían estar en todas partes a la vez. Cuando el Imperio concentró su fuego en un área, no alcanzaron nada más que señuelos. Cuando intentaron retirarse, encontraron que sus rutas de escape estaban bloqueadas por campos minados que no habían detectado. Esto no es una piedra de guerra, gritó. Esto es, así es como luchan los humanos. Walker respondió por un canal abierto: no seguimos las reglas, no luchamos limpio. Sobrevivimos en la Tierra. El general Roberts observó el progreso de la batalla. La poderosa flota del Imperio estaba siendo destrozada por fuerzas que habían descartado como naves primitivas que habían conquistado docenas de mundos. Estaban siendo destruidas por oponentes que se negaban a luchar de acuerdo con la doctrina imperial. Informe de estado. Roberts comandó a Andy. La flota está al 60% de su fuerza y está cayendo. Su oficial informó que nuestra pérdida es mínima, en su mayoría plataformas no tripuladas. La estrategia de asteroides para adultos está funcionando perfectamente. No pueden coordinar sus fuerzas de manera efectiva. La ordenada formación del Imperio había descompuesto por completo sus naves. Acostumbrados a luchar en grandes grupos organizados, se encontraron aislados y rodeados. Cada manada de lobos humanos atacó con precisión, desactivó su objetivo y desapareció de nuevo en el campo de asteroides antes de que pudieran llegar los refuerzos imperiales. Envíe la segunda ola. Roberts ordenó que nuevos escuadrones de naves humanas emergieran de bases ocultas en las lunas de Marte y Júpiter. El Imperio ni siquiera sabía que existían estas bases. Ahora se enfrentaban a nuevos enemigos desde direcciones que creían seguras. El almirante Stone miró horrorizado su exhibición táctica. Su poderosa flota, que nunca había conocido la derrota, estaba siendo destruida sistemáticamente por un enemigo que luchaba como nada que jamás hubieran encontrado. Retirada total. Finalmente ordenó que nos sacaran de este sistema, pero cuando sus naves supervivientes intentaron huir, aprendieron otra lección sobre la guerra humana. No dejamos que los enemigos escapen para luchar otro día. La batalla, que se conocería como la Declaración de Independencia de la Humanidad, apenas estaba empezando. El Palacio Imperial se estremeció con la furia del alto comandante Drake. Las naves supervivientes de la Cuarta Flota habían regresado cojeando al espacio imperial, trayendo noticias de una derrota como ninguna otra en la historia del Imperio. 800 naves perdidas ante un mundo primitivo que no se suponía que tuviera capacidad de combate espacial. Imposible.
Drake gritó golpeando su puño en una gran mesa de estrategia. Nadie derrota al Imperio. Nadie. Sus asesores temblaron mientras las grabaciones de batalla en las pantallas holográficas de la sala vieron naves humanas moverse con una precisión imposible, golpeando exactamente donde los escudos imperiales eran más débiles, usando tácticas que violan todos los principios del combate espacial adecuado. Mi señor, un asesor dijo con cuidado, tal vez deberíamos considerar la posibilidad diplomática. No, la voz de Drake resonó en la cámara. No seré el primer alto comandante en negociar con los primitivos. Preparen la flota principal, todo en el centro de comando global de la Tierra. El general Roberts recibió la noticia con una satisfacción sombría. Los sensores de largo alcance mostraron movimientos masivos de la flota imperial exactamente como se predijo. Están sacando naves de todos los rincones de su imperio. Su oficial de inteligencia informó de 20.000 naves. Toda su flota principal. Roberts asintió y, dejando su mundo conquistado sin protección, activaron la fase 2 en toda la Tierra. Nuevas naves emergieron de astilleros ocultos. Estas no eran las naves defensivas que habían luchado contra la Cuarta Flota. Estas eran las naves de la flota ofensiva de la Tierra, construidas para operaciones de largo alcance diseñadas para llevar la lucha al espacio imperial. El comandante Walker estaba de pie en el puente de su nueva nave insignia observando a sus tripulaciones prepararse para la batalla más grande que se avecinaba. Estado de la operación. Agentes troyanos en su lugar en 12 mundos imperiales. Su oficial de inteligencia informó que las especies subyugadas están listas, han estado observando cómo luchamos, aprendiendo que el imperio nunca había imaginado que los humanos se hubieran infiltrado en su territorio hace años preparándose para este momento mientras los exploradores imperiales lavaban los cohetes primitivos de la Tierra, los agentes humanos se esparcieron por su imperio haciendo contacto con especies oprimidas compartiendo conocimiento preparándose para la rebelión. El alto comandante Drake apareció en todos los canales imperiales, su rostro se contrajo con rabia. Gente de la Tierra, se han ganado la atención total del imperio, nuestra flota principal se acerca, ríndete ahora, y podremos perdonar a tu población del exterminio completo. En respuesta la Tierra transmite escenas de la historia humana, no solo guerras, sino las secuelas, ciudades reconstruidas de las cenizas, naciones que se levantan de la derrota, la infinita capacidad de la humanidad para sobrevivir y fortalecerse del conflicto. Todavía no entienden. Stan Roberts dijo viendo la flota imperial acercarse, piensan que los números solo ganan guerras. La flota principal emergió del hiperespacio en oleadas de miles de naves, se extendieron hasta donde los sensores pudieron detectar. Comandó Drake desde un súper acorazado en el centro de la flota, seguro de que ninguna fuerza podría resistir tal poder. Vea el poder del imperio. Drake transmitió sus patéticos trucos no funcionarán contra su transmisión. Se cortó cuando la Tierra reveló su próxima sorpresa. Los escombros de la batalla anterior no eran escombros en absoluto, cada nave rota era una mina esperando que la flota principal llegara exactamente donde los analistas de la Tierra habían predicho que lo harían. Explosiones sincronizadas para atravesar la formación imperial, pero esto fue solo el comienzo. La ofensiva de la Tierra, la flota saltó desde múltiples direcciones, usando tácticas que el imperio nunca había visto antes. En lugar de encontrarse con la flota imperial en batalla directa, las naves humanas apuntaron a las líneas de suministro, nodos de comunicación y estado de las naves de mando. Drake exigió que su caos estallara en su flota. Mi señor, estamos recibiendo informes de rebeliones en 12 mundos. Las especies en cuestión están usando tácticas humanas. Esta era la verdadera estrategia de la humanidad. Mientras el imperio reunía su flota para una batalla masiva, la Tierra había enseñado a otras especies cómo contraatacar. El imperio se enfrentó no solo a un mundo desafiante, sino a un levantamiento de docenas de especies que habían oprimido. Drake observó con horror cómo su poderosa flota cayó en confusión. Las naves humanas atacaron desde todas las direcciones usando las propias naves del imperio como cobertura, volviendo el tamaño de su formación contra ellos. Sus comandantes, entrenados en tácticas imperiales clásicas, no tenían respuesta para la guerra que ignoraba todas las reglas que conocían. El mensaje de la Tierra se reprodujo nuevamente en los canales imperiales. Les advertimos que huyeran. Ahora aprendan por qué la humanidad nunca ha sido conquistada. La batalla espacial más grande en la historia imperial estaba a punto de comenzar, pero por primera vez, el imperio se enfrentó a un enemigo que no les temía, un enemigo que había pasado un siglo preparándose para enseñarles el verdadero significado de la guerra, la poderosa flota del Alto Comandante Drake se estaba desmoronando. 20.000 naves deberían haber sido invencibles, en cambio quedaron atrapados en una pesadilla de innovación militar humana. Mi señor, su oficial estratégico informó a los humanos que están dentro de nuestra red de comando años antes del primer contacto. Los equipos de guerra cibernética de la Tierra habían descifrado las comunicaciones imperiales, ahora transmiten directamente a cada nave imperial. Su imperio esclavizó mundos pacíficos. No somos pacíficos, somos humanidad y somos su peor pesadilla.
El comandante Walker dirigió la ofensiva de la Tierra desde su nave insignia, observando cómo las naves imperiales disparaban salvajemente a las sombras y señuelos. Ejecutar la operación. La flota fantasma ordenó. De repente, los proyectores holográficos ocultos en todo el campo de batalla se activaron. Los sensores del Imperio mostraron miles de nuevas naves humanas que aparecieron de la nada. La flota imperial entró en pánico y disparó desesperadamente a las imágenes mientras las naves humanas reales atacaban desde diferentes direcciones. Es un truco. Drake gritó que no son reales, pero sus tripulaciones, todas ya conmocionadas por las tácticas humanas, no podían diferenciar entre amenazas reales y hologramas. Las naves chocaron entre sí tratando de evadir los ataques fantasma. La poderosa formación imperial se disolvió en el caos en 12 mundos imperiales. Las especies subyugadas lanzaron sus rebeliones. La Tierra había enseñado ellos bien no batallas directas ni grandes ejércitos, en lugar de eso usaron sabotaje, tácticas de guerrilla y ataques de precisión. Las guarniciones imperiales se encontraron luchando contra enemigos que desaparecieron antes de que pudieran responder. Actualización de estado. El general Roberts exigió en el centro de comando de la Tierra la flota imperial al 40%, la efectividad es el oficial informó que su estructura de comando se está desmoronando. 8 mundos coloniales han declarado su independencia, 3 más están en abierta rebelión. El Imperio nunca se había enfrentado a una guerra como esta. Esperaban luchar contra un mundo primitivo, en cambio, se enfrentaron a especies que habían convertido la guerra en una forma de arte y había enseñado a otros a hacer lo mismo. Drake observó impotente cómo otro grupo de batalla desaparecía en una emboscada humana. Su poderosa flota, orgullo del Imperio, estaba siendo destruida. Paz pieza por pieza, no por números o tecnologías superiores, sino por un enemigo que simplemente entendía la guerra mejor que ellos. Mi señor, su ayuda, susurró. El Consejo Imperial está exigiendo respuestas. Otras especies están viendo nuestra derrota. La autoridad del Imperio, silencio. Drake rugió, pero sabía la verdad. Cada momento de esta batalla se transmitía por el espacio imperial. Las especies que habían temido al Imperio durante siglos estaban viendo. La humanidad les enseñaba sobre la verdadera guerra. La voz de Walker volvió a sonar por los canales imperiales. Su imperio se basa en aplastar a los débiles. La humanidad no es débil. Hemos pasado toda nuestra historia luchando contra nosotros mismos, perfeccionando el arte de la guerra. Ahora estamos usando ese conocimiento para liberar a todos los mundos que has esclavizado. La flota ofensiva de la Tierra atacó la nave de mando de Drake a continuación, no con armas masivas o una fuerza abrumadora, sino con ataques precisos a sistemas vitales. Las naves humanas, más pequeñas pero más ágiles, atraviesan huecos en la formación imperial que no debería haber existido. Informe de estado. Drake exigió: mi señor. Hemos perdido contacto con toda la tercera división. La quinta división se retira sin órdenes. La segunda división se están rindiendo a los humanos. Esto no tenía precedentes. Las fuerzas imperiales nunca se habían rendido, pero la humanidad había hecho lo que ninguna otra especie había logrado. Habían roto la férrea disciplina del Imperio y destrozado su creencia en su propia invencibilidad. En el centro de comando de la Tierra, Roberts recibió un mensaje urgente: señor, las naves imperiales están transmitiendo señales de rendición en todas las frecuencias. Sin trucos, preguntó Roberts. No, señor, sus tripulaciones están en abierta revuelta. Están diciendo que no morirán por el orgullo de Drake. La poderosa flota del Imperio no solo fue derrotada, estaba rota. Las naves huyeron en todas direcciones. Algunas se rindieron, algunas intentaron correr, pero las fuerzas de la Tierra habían rodeado el campo de batalla. Hace días esperando este momento. Drake se paró en su mando bridge, viendo el trabajo de su vida disolverse en el caos. El Imperio, que había permanecido indiscutido durante siglos, estaba cayendo ante una especie que les había advertido que corrieran. Abre un canal, finalmente ordenó su voz. Hollow 2 al mando de la Tierra, pero antes de que pudiera hablar aparecieron naves humanas alrededor de su nave. Comandante, la voz de Walker se escuchó una última vez. Deberías haber escuchado nuestra advertencia. La batalla que cambiaría la forma de la galaxia estaba llegando a su clímax. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había cambiado la naturaleza misma de la guerra en el espacio, y el Imperio estaba a punto de aprender su lección final. Un mes después de la gran batalla, los representantes de la Tierra estaban en el gran salón del Palacio Imperial. La enorme sala, una vez un símbolo del poder imperial, ahora albergaba un tipo de reunión muy diferente. El alto comandante Drake, despojado de su autoridad, estaba sentado encadenado. El comandante Walker y el general Roberts representaban al ejército de la Tierra. El embajador Miller, quien había advertido primero al Imperio que huyera, estaba en el centro de la delegación. Los términos de la rendición son simples. Miller anunció al Consejo Imperial reunido: a cada mundo esclavizado obtiene su libertad, cada especie que conquistas obtiene la independencia, el ejército del Imperio será disuelto. El miembro del Consejo se movió incómodo. Uno habló: no puedes destruir un imperio que ha resistido durante 1000 años. Miller
sonrió, mantuvo esa misma sonrisa tranquila que había mostrado en el primer contacto. Ya tenemos mira afuera, a través de las enormes ventanas del palacio. Podían ver las naves de la Tierra en órbita, no mostrando poder como el Imperio lo habría hecho, sino simplemente mirando listos en las calles de abajo. Ciudadanos de una docena de mundos liberados celebraron. Tu imperio cayó porque olvidaste la lección más importante del poder. Miller continuó: aquellos que solo conocen la victoria nunca aprendieron. Aprende a sobrevivir a la derrota. La humanidad sabe ambas cosas. Hemos perdido batallas, guerras, civilizaciones enteras, pero siempre